Mis padres le dieron a mi hermana $400,000 como regalo de boda y se ofrecieron a pagar la mía, pero me enviaron una factura 2 días después, así que pagué y corté el contacto. Pero mi hermana está gritando en mi puerta. Nunca he tenido la mejor relación con mis padres, aunque tampoco era terrible. Siempre mostraron más favoritismo hacia Sara, pero aprendí a sobrellevarlo. Sara, ahora con 32 años, siempre fue el niño dorado mientras que yo, con 28, estaba acostumbrada a vivir a su sombra. Durante nuestra infancia, ella tenía los teléfonos más nuevos, mejores ropas y recibía más atención, mientras yo me conformaba con ropa de segunda mano y trabajaba en empleos a tiempo parcial desde los 16 años para poder permitirme las cosas que quería. No me quejaba mucho. Entendía que mis padres no estaban obligados a proveer más allá de lo básico y me enorgullecía de ser independiente. El verdadero choque llegó cuando Sara se casó hace 3 años. Mis padres le dieron a ella y a su esposo $400,000 como regalo de boda, lo que les permitió comprar una hermosa casa en un barrio exclusivo. En ese momento, me alegré genuinamente por ella, aunque me doliera un poco. Tenía mi propia vida, me iba bien como ingeniera de software. Había ahorrado una cantidad decente de dinero y estaba saliendo con Tom, quien luego se convertiría en mi esposo. Pensé que mi momento llegaría y no me preocupé demasiado por el hecho de que mis padres nunca me hubieran dado nada, cercano a lo que le dieron a Sara. Después de todo, no lo esperaba tan pronto. Avanzamos al año pasado, cuando Tom me propuso matrimonio. Estaba emocionada. Habíamos estado juntos por años y él era todo lo que había esperado en una pareja. Planeamos una boda modesta, sin lujos, porque queríamos ahorrar para el futuro. Ambos no queríamos gastar todas nuestras ahorros en un solo día, por importante que fuera. Presupuestamos alrededor de $36,000, lo que nos parecía razonable para una boda elegante pero sin exageraciones. Para mi sorpresa, mis padres se ofrecieron a pagar toda la boda. Me conmovió, sentí que, por primera vez, me reconocían como igualmente importante. Parecían entusiasmados, preguntando sobre lugares y proveedores y mostraban un interés genuino en ayudar. No pensé demasiado en la cantidad. Suponía que ya habían hecho tanto por Sara y tal vez querían hacer algo similar por mí. Nunca esperé que contribuyeran con una suma cercana a los $400,000 que le dieron a Sara, pero su oferta para cubrir la boda parecía generosa. El día de la boda fue perfecto. Tuvimos una ceremonia pequeña e íntima con familiares y amigos cercanos, exactamente como lo queríamos. Mis padres dieron discursos, bailaron con nosotros y parecían genuinamente felices. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me estaban tratando de manera equitativa, como si estuvieran orgullosos de mí. Tommy y yo planeamos partir hacia nuestra luna de miel la semana siguiente, pero teníamos algunos compromisos laborales que cumplir antes de irnos. Sin embargo, 2 días después de la boda, recibí un correo electrónico de mi padre. No era una nota dulce ni una tarjeta de regalo sobrante como había imaginado, sino una factura detallada adjunta en formato PDF, listando cada gasto que habían pagado para la boda. El correo era breve y frío. Por favor, liquide esto a la mayor brevedad posible. Tu madre y yo esperamos el pago pronto. Mire la pantalla incrédula. La factura totalizaba $35,463.89 desde la última decoración floral hasta los aperitivos. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Tom me encontró sentada, paralizada y al mostrarle el correo, se enfureció. No se trataba del dinero, podíamos afrontarlo si fuera necesario, pero ese no era el punto. Mis padres habían ofrecido pagar la boda, no les había pedido cubrir ni una sola cosa. Habían venido a mí ofreciéndolo como un regalo y parecían entusiasmados por participar en el proceso de planificación. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. No se trataba solo del dinero, sino de años de ser tratada como menos que Sara. Cuando Sara se casó, mis padres le dieron $400,000 sin condiciones. Nunca le pidieron que devolviera ni un centavo y ahora me estaban facturando por mi boda, tratándola como un préstamo. Sentí que todo el bagaje emocional de años de favoritismo había culminado en este acto cruel. La mañana siguiente, tras una noche larga e insomne de discutir todo con Tom, tomé una decisión. Escribí a mis padres un cheque por el monto total y les envié una carta. No quería confrontarlos directamente porque sabía que no podría controlar mis emociones y no quería que esto se convirtiera en una discusión acalorada. En la carta, expliqué cuánto me había herido.
Les recordé que había sido independiente desde los 16 años, pagando mis propios gastos mientras los veía darle todo a Sara. Les dije que cuando ofrecieron pagar la boda, creí erróneamente que finalmente me estaban tratando con el mismo amor y cuidado que siempre le habían dado a mi hermana. En cambio, me habían tomado por sorpresa. No me contuve. Les dije que todo este tiempo había dejado pasar muchas cosas y nunca había dicho una palabra sobre cómo nos trataban de manera diferente a Sara y a mí, pero lo que no podía aceptar era este engaño cruel, haciéndome creer que me daban un regalo solo para luego exigir el reembolso, como si yo fuera una extraña y no su hija. También les indiqué que esta sería la última interacción financiera que tendríamos. A partir de ese momento, rechazaría cualquier oferta futura de ayuda, apoyo o regalos, y dejé claro que no quería nada de ellos en el futuro, ni siquiera una herencia. Les dije que podían darle todo a Sara, como habían hecho con todo lo demás. Envié el cheque y bloqueé sus números para necesitar espacio. Toma apoyó mi decisión y sentí un alivio después de enviar todo. Sin embargo, se quedaron en silencio durante días, lo que solo avivó mi enojo. Luego, comenzaron a llegar mensajes de familiares, tías, tíos y amigos de la familia empezaron a llamar y enviar mensajes acusándome de ser desagradecida y dramática. Decían que mis padres habían hecho mucho por mí y que estaba exagerando. Sara también me llamó, gritándome y diciéndome que estaba destrozando a la familia. Me dijo que debería haber pagado la factura sin hacer alboroto. Fue típico de Sara, siempre tomando partido de nuestros padres. No he respondido a ninguno de ellos, no sé qué decir. Por un lado, me siento justificada en mis acciones después de años de ser tratada como la segunda opción. Esto fue la gota que colmó el vaso y quería defenderme. Pero, por otro lado, me pregunto si estoy reaccionando de más, si estoy siendo demasiado sensible. Si fue irrazonable esperar que trataran mi boda como un regalo, como lo hicieron con Sara. ¿Debería haber simplemente pagado la factura y seguir adelante? La familia de Toma ha sido increíblemente solidaria durante todo esto. Sus padres se horrorizan por lo que mis padres hicieron y nos han estado apoyando diariamente. Sin embargo, los constantes mensajes de mi lado de la familia están empezando a desgastarme. Empiezo a cuestionar si tomé la decisión correcta, pero la manejé de la manera equivocada. ¿Debería haber intentado hablar con mis padres antes de cortar todo contacto? ¿O tenía razón al finalmente establecer un límite después de años sintiéndome menos valorada que Sara? Ahora me siento realmente estancada y no sé si soy yo la que está equivocada. Una parte de mí cree que tenía todo el derecho de estar molesta y defenderme, pero otra parte se pregunta si acabo de crear una brecha irreparable en mi familia. Quizás debería haber manejado las cosas de manera diferente. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Actualización 1. Las cosas han empeorado. No tenía idea de que el simple acto de enviar ese cheque y carta desencadenaría una reacción en cadena, pero aquí estamos. Ayer por la mañana recibí un correo electrónico de mi madre que se filtró porque utilizó su correo laboral, el cual aún no había bloqueado. El mensaje era largo y autoritario. En él explicaba que la factura que me enviaron no debía tomarse en serio y que, según ella, nunca tuvieron la intención de cobrar el cheque. Todo, según ella, era una lección de vida sobre responsabilidad financiera. Querían probar mi reacción y una vez que sintiera que había aprendido la lección, planeaban romper el cheque y sorprenderme con un regalo de $100,000 como verdadero obsequio de boda. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Lección de vida? ¿Qué tipo de padres engañan así a su hija adulta? Después de leer eso, me quedó aún más claro que no se trataba de amor o equidad, sino de control. Querían ver si reaccionaba o si cumplía ciegamente. Me sentí manipulada y cruel. Sin dudarlo, deposité el cheque móvilmente, no iba a permitir que lo rompieran tras esta lección. Quería que el cheque se cobrara y que ellos sintieran el peso de sus acciones. En respuesta al correo de mi madre, le envié una respuesta breve y directa. Gracias por confirmar que esto fue una prueba deliberada y no un malentendido. Luego bloqueé su correo laboral, consciente de que intentarían contactarme de nuevo y no quería más juegos o supuestas lecciones. Más tarde esa noche, la situación se agravó aún más. Sara apareció sin previo aviso en mi apartamento. Comenzó a golpear fuertemente la puerta, gritando mi nombre. Al principio, no respondí, esperando que desistiera y se fuera, pero no fue así. En cambio, empezó a gritar a través de la puerta, diciendo que estaba siendo infantil y magnificando una situación que no lo requería. Afirmaba que nuestros padres solo intentaban enseñarme responsabilidad porque estaban preocupados por mis hábitos de gasto.
Ese comentario, viniendo de Sara, me enfureció. Era la misma mujer que nunca había pagado su propia factura de teléfono, que nunca había trabajado un día en su vida sin el apoyo de mis padres y, sin embargo, tenía la audacia de darme lecciones sobre responsabilidad financiera. Mientras Sara despotricaba, comencé a grabar todo en mi teléfono. No sabía qué iba a suceder a continuación, pero quería tener pruebas por si esto se volvía aún más complicado. Sara seguía reclamando que estaba destrozando la familia por algo tan trivial y que debería simplemente disculparme con nuestros padres y seguir adelante. Decía que nunca intentaron herirme y que siempre habían hecho lo mejor para ambas. Insistía en que yo estaba exagerando y que toda la situación era culpa mía. No respondí ni abrí la puerta, simplemente me quedé allí, escuchando en silencio y ardiendo de furia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se fue, pero no sin antes llamarme egoísta y acusarme de intentar cortar lazos familiares por dinero. Una vez que Sara se fue, me quedé en silencio por un rato, sintiendo el peso de todo. Su arrebato solo confirmó lo que ya sabía desde hacía años. Ella siempre apoyaba a nuestros padres, sin importar cuán irrazonables o hirientes fueran sus acciones. Esa noche, recibí más mensajes de miembros de la familia extendida. Al parecer, Sara fue directamente con mis padres después de su intento fallido de hablar conmigo y ahora estaban movilizando a todos. Mi teléfono se inundó de mensajes de tíos, tías e incluso algunos amigos de la familia. La mayoría seguían el mismo patrón, me llamaban desagradecida, me acusaban de causar drama innecesario y me instaban a disculparme con mis padres por cómo los había tratado. Un mensaje en particular destacó, era de una tía de la que no había sabido nada en años. Me decía que tenía suerte de tener padres que se preocupaban lo suficiente como para enseñarme estas lecciones y que debería estar agradecida de que estaban dispuestos a gastar tanto en mi boda. Terminado el mensaje, decía que tenía suerte de tener padres que querían estar involucrados en mi vida. No podía creer lo rápido que todos se habían volcado contra mí. Era como si hubieran decidido que mis padres tenían la razón simplemente porque eran quienes tenían el dinero y el poder. Nadie parecía preocuparse por la manipulación emocional o por años de favoritismo que nos habían llevado a este punto. Todo lo que veían era que yo estaba rechazando la supuesta generosidad de mis padres. Y eso era suficiente para que tomaran partido en mi contra. A este punto, Tom empezaba a preocuparse por cómo todo esto me estaba afectando. Me preguntaba si quería tomarme un descanso de las redes sociales y apagar mi teléfono por un tiempo, solo para darme un respiro. Intentaba tranquilizarme, recordándome todas las veces que mis padres habían mostrado favoritismo hacia Sara y como siempre habían usado el dinero como una herramienta para manipularnos a ambas. La parte más frustrante era que no podía obtener respuestas reales. Mis padres no se comunicaban para explicarse mejor. Realmente creían en su propia narrativa, pintándose a sí mismos como los padres incomprendidos que solo intentaban ayudar, mientras yo era la hija desagradecida que había exagerado todo. Empecé a preguntarme si debería haber manejado las cosas de manera diferente. Tal vez, en lugar de enviar esa carta y bloquearlos, debería haberme sentado con ellos y tener una conversación real, pero sabía cómo eran esas conversaciones. Retorcían todo hasta que yo era la que tenía que disculparme por sentirme herida desde el principio. Era un ciclo interminable. Actualización 2. Hola a todos. Quiero comenzar agradeciéndoles por sus respuestas. Leer sus comentarios, consejos e historias personales realmente me ha ayudado a procesar lo que ha estado sucediendo. Estos últimos días han sido una montaña rusa de emociones y su apoyo ha significado más de lo que pueden imaginar. Había estado atrapada durante años y no estaba segura de tener la energía para enfrentar todo de nuevo. Por ahora, intento concentrarme en la vida que Tom y yo estamos construyendo juntas. No podemos hacer mucho por el momento más que esperar que las cosas mejoren. He intentado mantenerme fuerte, pero las circunstancias han dado otro giro inesperado. Unos días después de la visita de Sara, recibí una llamada de mi tío, el hermano de mi padre, con quien no había hablado en años. Sinceramente, no sabía qué esperar, ya que él nunca había sido cercano a la familia. Pensé que quizá quería que hiciera las paces con mis padres como todos los demás lo habían sugerido. Sin embargo, lo que me contó me dejó impactada y me hizo ver todo desde una perspectiva diferente. Mi tío me explicó que había escuchado sobre lo que estaba ocurriendo a través de Gravine y sintió la necesidad de contactarme porque, aparentemente, esta no era la primera vez que mis padres actuaban de esta manera. Hace 20 años,
Algo similar sucedió entre él y mis abuelos paternos. Mi tío se negó a seguir las tácticas manipuladoras de mis abuelos, lo que resultó en que su nombre fuera mancillado en toda la familia, acusándolo de intentar robarles y de ser ingrato por todo lo que habían hecho por él. En aquel entonces, mi padre no lo apoyó, de hecho, tomó partido por nuestros abuelos, lo que causó una gran ruptura entre los dos hermanos que nunca se ha sanado por completo. Mi tío siempre sintió que mi padre lo había abandonado y le tomó años aceptar cómo funcionaba nuestra familia. Escuchar su relato fue como escuchar mi propia historia, pero en un contexto diferente. Mis abuelos utilizaban el dinero y la manipulación para controlar a mi tío, de la misma manera que mis padres intentan controlarme a mí ahora. A medida que él hablaba, todo comenzó a tener sentido. Mis padres no estaban actuando de manera aislada. Estaban repitiendo un patrón que se estableció mucho antes de que yo naciera, comportamientos que aprendieron de sus propios padres. El hecho de que mi padre haya sido cómplice en la situación de su hermano hace años ahora reflejaba el mismo papel que me estaban imponiendo a mí. Además, mi tío mencionó que su negativa a cumplir con las demandas de mis abuelos tuvo consecuencias severas. Tras la ruptura, mis abuelos lo cortaron completamente, tanto financiera como emocionalmente, pintándolo como el perie de la familia. Hasta el día de hoy hay parientes que aún creen las mentiras que mis abuelos difundieron sobre él. Todo se trataba de control y cuando ya no pudieron manipularlo lo borraron de sus vidas. Escuchar la historia de mi tío me estremeció, era como ver un espejo de lo que me estaba sucediendo ahora. Mis padres estaban molestos porque me negué a seguir sus reglas y en lugar de intentar entender mi perspectiva, había involucrado a toda la familia contra mí. Empecé a comprender cuán profundo era este ciclo tóxico y cómo mis padres estaban arraigados en la creencia de que podían controlar a sus hijos mediante la manipulación. Después de la conversación con mi tío, no podía dejar de pensar en todo lo que había dicho. Me preguntaba si, en el fondo, el comportamiento de mi padre estaba impulsado por la culpa, tal vez porque sabía que había abandonado a su hermano hace años y ahora intentaba justificar sus acciones, replicando las mismas tácticas que mis padres habían construido toda su relación con Sara y conmigo sobre la idea de que les debíamos algo. Cualquier desviación de ese guión se veía como una traición. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que esto no se trataba de mí en absoluto, sino de ellos, de sus problemas no resueltos y de las dinámicas poco saludables que habían aprendido de sus propios padres. En los días siguientes, seguí recibiendo mensajes de miembros de la familia. Quedaba claro que Sara había estado trabajando arduamente para volcar a las personas en mi contra. Una de mis primas, con quien siempre había tenido una buena relación, me envió un largo mensaje diciendo que era egoísta y poco respetuosa por no apreciar todo lo que mis padres habían hecho por mí. Ella dijo que aún no era tarde para arreglar las cosas, pero que debía humillarme y disculparme antes de que fuera demasiado tarde. Su mensaje estaba lleno de la misma retórica que todos los demás habían estado utilizando y resultaba agotador de leer. Me di cuenta de que había crecido en una familia donde el amor era condicional, todo venía con condiciones, ya fuera ayuda financiera, apoyo emocional o incluso algo tan simple como celebrar un evento de la vida, como una boda. Ahora que me negué a seguir sus reglas, estaba siendo aislada, al igual que mi tío lo había sido. Tom ha sido mi roca en todo esto. Después de la llamada de mi tío, nos sentamos y tuvimos una larga conversación sobre el futuro. Me dijo que, pase lo que pase, lo enfrentaríamos juntas y que no le debía nada a nadie, ni a mis padres, ni a Sara, ni a los miembros de la familia extendida que de repente se habían convertido en psicólogos de salón. Su apoyo ha sido inquebrantable y por eso le estoy infinitamente agradecida. Sin embargo, incluso con Tom a mi lado, todavía me siento un poco conflictuada. Mis padres me han afectado emocionalmente y parte de mí aún se pregunta si estoy equivocada. ¿Hay una manera de arreglar las cosas sin comprometer mis límites? Pasé horas debatiéndome, tratando de descubrir si había un camino hacia la reconciliación que no implicara sacrificar mi propia salud mental. Entonces, sucedió algo extraño, recibí un mensaje de voz de mi padre. Era la primera vez que intentaba contactarme directamente desde que envié la carta. Su voz sonaba diferente, no parecía enojada ni exigente como esperaba, sino cansada. En el mensaje, decía que no quería pelear más y que estaba dispuesto a hablar si yo lo estaba. No se disculpó ni reconoció lo que había pasado, pero estaba claro que algo había cambiado. Tal vez estaba empezando a darse cuenta de que no iba a ceder esta vez. Aún no he respondido.
Parte de mí quiere devolverle la llamada y ver si hay una oportunidad de tener una conversación honesta sobre todo, pero otra parte sabe que podría ser otro intento de manipularme para que me sienta culpable. Las palabras de mi tío siguen resonando en mis oídos. Nunca admitirán que están equivocados porque no creen que lo estén. Si decido hablar con mi padre, necesito estar preparada para la posibilidad de que nada cambie. En este momento, aún estoy procesando todas las revelaciones de mi tío, los mensajes de la familia, el mensaje de voz de mi padre. Todo está ocurriendo en mi cabeza y no estoy segura de cuál será mi próximo paso. Quiero creer que mis padres pueden cambiar, que finalmente puedan verme como una igual y no solo como alguien a quien pueden controlar. Pero también sé que, después de años de este trato, se necesitará más que una sola conversación para reparar el daño. Por ahora, estoy tomando las cosas un día a la vez. Tom y yo nos estamos enfocando en nuestras vidas y en nuestro futuro juntas, tratando de construir algo saludable y libre de los patrones tóxicos de nuestra familia. Sin embargo, la duda persiste. ¿Estoy haciendo lo correcto al mantenerme firme o estoy alejando a la única familia que he conocido? Actualización 3. Hola a todos. Quisiera comenzar expresando mi más profundo agradecimiento por todas sus respuestas, consejos y apoyo. Han sido invaluables mientras trato de manejar esta complicada situación familiar. Cuando publiqué por primera vez, no tenía claro hacia dónde iban las cosas ni qué decisiones debía tomar. Sin embargo, tras leer sus comentarios y reflexionar detenidamente, he alcanzado algunas realizaciones importantes. Una de las cosas que más me impactaron fue como muchos de ustedes señalaron que, durante mucho tiempo, me he forzado a mejorar la relación con mis padres, intentando reparar las cosas y fingiendo que todo estaba normal. La verdad es que finalmente he aceptado que está bien si las cosas no vuelven a la normalidad, ya que, sinceramente, nunca estuve segura de que era lo normal en nuestra dinámica. La relación con mis padres siempre ha sido poco saludable y he pasado años ignorándolo. Ahora entiendo que está bien dejar de lado la idea de que las cosas serán como yo quiero. Además, muchos comentaron que podría haber sido demasiado indulgente al asumir que el comportamiento de mi padre estaba motivado por la culpa y que podría cambiar. Tienen razón, eso no justifica sus acciones ni excusa los años de manipulación, favoritismo y control emocional. No importa cuánto se sienta culpable. Eso no borra el daño causado ni significa que deba perdonarlo automáticamente. Sin embargo, también me di cuenta de que necesito terminar este capítulo de mi vida con o sin reconciliación con mis padres. Por eso, decidí reunirme con mi padre. Sentí que era algo que debía hacer para mi propio cierre, no por ellos. Al verlo, noté de inmediato que no era la misma persona que recordaba, parecía desgastado, casi derrotado, y por primera vez en mi vida mostró señales de arrepentimiento. Aunque no dijo lo siento explícitamente, se disculpó por cómo habían sido las cosas con la boda y por cómo mi madre y Sara me habían tratado. Incluso mencionó que había hablado con algunos familiares para que dejaran de molestarme, lo cual fue un pequeño alivio. Luego hizo algo inesperado, intentó devolverme el dinero. Sacó el mismo cheque que le había enviado para los gastos de la boda y me lo ofreció, diciendo que él y mi madre querían arreglar las cosas. Esta vez estaba preparada. Le expliqué claramente que no aceptaría el dinero, dejando claro que no se trataba solo de dinero, sino de todo lo que había sucedido a lo largo de los años, como siempre me habían tratado como segunda opción y el impacto emocional que eso tuvo en mí. Le expliqué que devolver el dinero no solucionaría nada y que ya no se trataba de una transacción financiera. Pude ver su frustración al negarme, parecía que no sabía qué más ofrecer. Creo que para él, devolver el dinero era su manera de pedir perdón, pero no abordaba los problemas profundos que habían estado latentes durante años. No entendía que el daño no se puede reparar con un cheque. Después de que le dije que no aceptaría el dinero, permaneció en silencio unos minutos antes de decir que no quería perderme y que sabía que las cosas habían ido demasiado lejos y que no quería que nuestra familia se desmoronara. En ese momento, aunque noté su intento de sinceridad, me di cuenta de que no buscaba una reconciliación en la forma en que él la quería. No estaba interesada en volver a como eran las cosas o en fingir que todo podría volver a estar bien mágicamente. Necesitaba espacio, un verdadero descanso de la dinámica tóxica que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. Le expliqué que necesitaba un respiro de la familia y que esta reunión, aunque importante, no cambiaba mucho. Le dejé claro que no estaba lista para simplemente perdonar y olvidar y que necesitaba tiempo para sanar a mi manera.
No discutió con mi amigo, lo que me sorprendió, simplemente asintió y dijo que entendía, sin intentar convencerme de regresar o decirme que estaba exagerando como lo había hecho en el pasado. En cierto modo, eso fue más una disculpa que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Al salir de la reunión, sentí una extraña mezcla de emociones. No estaba enojada, pero tampoco me sentía aliviada. Creo que entré esperando algún tipo de cierre, pero el cierre no es tan ordenado y claro como quisiéramos. No hubo una resolución clara, ni una reconciliación dramática o un avance emocional significativo. Simplemente terminó. Di lo que necesitaba decir y ahora depende de mí seguir adelante. Desde entonces, he tomado algunos pasos para proteger mi paz. He bloqueado a algunos familiares que todavía me acosaban sobre la situación y Tony y yo nos hemos enfocado en construir nuestra vida juntos sin el estrés constante de los dramas familiares. Ha sido agradable finalmente tener algo de espacio, aunque todavía hay una parte de mí que se siente conflictuada. Sé que tomé la decisión correcta al defenderme, pero eso no significa que sea fácil. Hay días en que me pregunto si podría haber manejado las cosas de manera diferente o si debería haberle dado otra oportunidad a mis padres. Pero luego recuerdo todos los años en que me sentí insuficiente y me recuerdo a mí misma que merezco algo mejor. Predeciblemente, Sara no se ha comunicado conmigo desde la reunión con mi padre. Sospecho que todavía está molesta por las consecuencias, pero ya no estoy interesada en intentar arreglar las cosas con ella. Ella ha dejado claro dónde están sus lealtades y ha aceptado que nuestra relación nunca será lo que podría haber sido. Estoy bien con eso ahora. Dejar de lado la fantasía de que podríamos ser cercanas ha sido doloroso, pero también liberador. En cuanto a mi padre, no sé qué depara el futuro. Parecía genuinamente arrepentido por lo ocurrido, pero no estoy segura de si eso es suficiente para reconstruir una relación. Por ahora, continuaré enfocándome en mí misma y en mi felicidad. Si hay algo que he aprendido de toda esta experiencia, es que merezco ponerme a mí misma en primer lugar, por fin, y voy a hacerlo exactamente así. Así que, supongo que así es como están las cosas en este momento. No es el final feliz que esperaba, pero es el final que necesitaba y a veces eso es suficiente. Gracias de nuevo a todos los que han estado siguiendo y ofreciendo su apoyo. Lo aprecio más de lo que puedo expresar. Si llegaste hasta aquí, es porque te gusta mi contenido, y esto apenas comienza. En mis redes comparto lo mejor, contenido exclusivo, momentos divertidos, tips, historias y mucho más que no siempre ves aquí. Cada plataforma tiene algo diferente, así que no te lo pierdas. Sígueme ahora mismo para no quedarte fuera de lo que viene. Tu apoyo hace que todo esto crezca y se ponga aún mejor. Dale follow, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad. Nos vemos en mis redes, porque lo bueno, apenas está empezando.